Continuamos con el punto de vista del constructor. En este caso tenemos a Rafael Gajete Camargo, es arquitecto técnico, pero es más constructor rehabilitador. Nos va a hablar sobre la rehabilitación desde el punto de vista del constructor, ejemplos de rehabilitación. Tienes la palabra. ¿Sí? No sé, se me oye, sí. Bueno, mi nombre es Rafael Gajete, tengo formación técnica como arquitecto técnico, aunque he trabajado siempre en constructoras dentro del sector de la rehabilitación. He desarrollado mi carrera profesional de hace ya prácticamente 20 años entre Madrid y Zaragoza, casi al 50%. Pertenezco a la Junta Directiva también de la Asociación de Constructores Contratistas de Obras y además pertenezco al Grupo Eficiencia Global, que es un grupo de empresas aragonesas especializadas en rehabilitación en general y en particular en rehabilitación energética y en cuestiones de accesibilidad, que bueno, nos unimos hace ya un par de años para bueno, pues hacer propuestas y dar soluciones completas a todo tipo de clientes, principalmente a comunidades de propietarios. ¿Vale? Bueno, voy a organizar mi intervención por un lado en... Sí, se me oye bien, sí. Por un lado, primero la primera parte voy a hacer una pequeña reflexión de cómo está el sector desde el punto de vista de un constructor. Y luego sí hablaré de dos ejemplos de intervenciones que hemos hecho aquí en Zaragoza, rehabilitaciones en la línea de rehabilitación energética. Dentro de mi intervención en cuanto al sector he agrupado un poco en cinco partes, en cada uno de los agentes que entiendo que participan dentro del proceso. Voy a intentar hacer una fotografía, evidentemente desde mi punto de vista, pero voy a intentar que sea lo más real posible de cuál es la situación actual en la que se encuentra el sector, en general de la rehabilitación y en particular de la rehabilitación energética. No me gustaría que quizás que diera la sensación a lo mejor de que pudiera ser un poco negativo, pero creo que es bueno que tengamos una visión lo más real de la situación para ver de qué forma podemos enfrentarnos, ¿no? A los proyectos en general. Bueno, en cuanto a las comunidades de propietarios, actualmente, vamos, no creo que le sorprenda a nadie, bueno, pues hablar de que hay una situación general de estancamiento en las obras para comunidades, evidentemente condicionada por la situación económica. Bueno, pues en un momento en el que las familias han tenido una disminución importante en los ingresos, en general, pues la rehabilitación, el mantenimiento de los edificios y hacer planteamientos de rehabilitación energética pues pasa a un orden de prioridad muy inferior, ¿no? Es verdad que dentro del sector de la rehabilitación nosotros los constructores tenemos contacto directo con el cliente porque al final los clientes en muchos casos acuden directamente a nosotros. Un poco lo que palpamos es que no, bueno, ya se ha dicho anteriormente, no se entiende como una prioridad a día de hoy, ¿no? Requiere un cambio de mentalidad que bueno, entiendo que ya llevamos un recorrido. Es verdad que seguramente el punto en el que nos encontramos ahora no es el punto en el que nos encontrábamos hace 8 o 10 años, cuando se empezaban los proyectos de los que nos hablaba Sergio Marta. Y seguramente hemos andado mucho camino, pero aún así queda todavía mucho por recorrer, ¿no? A pesar de que evidentemente nadie cuestiona que hay que luchar por mejorar las condiciones energéticas de las viviendas, por cuidar el medio ambiente, porque nos lo están de alguna forma también obligando desde Europa y porque la energía cada vez es más cara. Es verdad que en las comunidades también se da ahora una situación de dependencia de la subvención directa, ¿no? Esto es algo, desde mi punto de vista, muy negativo, porque lo que consigue es que en periodos en los que no hay subvención o prácticamente no hay subvenciones directas,
a la rehabilitación, pues el sector se queda prácticamente paralizado. No es difícil encontrarte con comunidades que acuden para solicitar algún presupuesto para instalar un ascensor o para hacer cualquier tipo de intervención, que te dicen, bueno, voy pasando el presupuesto, que ya veremos cuando vuelva a haber subvenciones, ¿no? Entonces, esto es una realidad y bueno, hay que contar con ella a día de hoy. Las comunidades tienen necesidad de financiación en general. Yo aquí sí me gustaría un poco hacer una reflexión, que igual que hace unos años, cuando quizás empezó toda la crisis de forma más importante, hubo un parón prácticamente general a cualquier tipo de financiación para obras en comunidades de propietarios, ¿no? Pues generalmente pues por la situación económica y bueno, pues por todo, porque las entidades financieras entiendo que debieron de tener problemas con determinadas operaciones, ¿no? Es verdad que este último año, e incluso estos últimos 2 años, parece que para las entidades empieza a ser atractivo el sector y quizás están teniendo una actitud mucho más abierta a financiar determinadas intervenciones. Eso es así. De hecho, a mí como constructor me consta que la mayoría de las entidades financieras, muchas de ellas están sacando productos específicos para la rehabilitación y hay un interés que antes no existía, pero sigue habiendo un problema con las garantías que estas entidades exigen a la hora de conceder estos préstamos, ¿no? Hay problemas, al final es muy difícil sacar adelante a una comunidad que pida una determinada cantidad de dinero para ejecutar una obra cuando se exige que los vecinos, cada uno de los vecinos, tengan que pasar por el notario para avalar la operación, ¿no? Entonces hay un miedo generalizado a que el vecino de arriba no va a pagar y esto es muy complicado que al final salga. Entonces, es verdad que hay una mayor apertura por parte de las entidades financieras, pero creo que todavía queda por resolver esas exigencias en cuanto a garantías y avales que se están haciendo. También creo que se están tomando medidas en cuanto a modificar la ley de propiedad horizontal para que los bancos y entidades financieras tengan herramientas a través de CIF propios en las comunidades, más sencillas para facilitar todo esto, ¿no? Pero en el momento en el que a una comunidad le hablas de que una operación tiene que estar avalada con un aval mancomunado o cuestiones de estas, normalmente las comunidades se echan para atrás. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay determinadas comunidades de vecinos que lo que hacen es que directamente no recurren a las entidades financieras, sino que hacen un programa de derramas y hasta que no obtienen la cantidad de dinero para hacer las obras no las acometen. Bueno, esto es interesante desde un punto de vista práctico, pero en cuanto a la activación del sector, pues es bastante negativo porque todo se ralentiza muchísimo, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, ahora estoy haciendo una obra para una comunidad que se va a ejecutar en 2 años en 5 fases, ¿vale? Y cada una de estas fases está condicionada a los ingresos de estas derramas, ¿no? En cuanto a la administración, cuando hablo de las administraciones, hablo de las administraciones en general, la administración central, comunidades, ayuntamientos, creo que son clave, evidentemente, en el sector de la rehabilitación y, sobre todo, en el sector de la rehabilitación energética, no solo por la subvención directa, que es verdad que en determinadas intervenciones y, sobre todo, en la rehabilitación energética se hacen imprescindibles, sino por otra serie de medidas que creo que pueden ayudar y algunas de ellas ya se están llevando a cabo y otras se está trabajando en ello para reactivar el sector en general. Una de ellas es facilitar determinadas desgravaciones fiscales con deducciones por inversión en rehabilitación de viviendas, la disminución en los importes de los IBIs, también en intervenciones en viviendas que supongan una mejora, por ejemplo, de la calificación energética, ¿no? Yo creo que estas son medidas que son interesantes y que sí pueden ayudar a esta reactivación del sector, ¿no?
También es interesante que la propia Administración también favorezca fórmulas de financiación. Bueno, en un momento en el que, evidentemente, los recursos económicos de la Administración son muy limitados, el que se puedan encontrar fórmulas en las que esos recursos se utilicen más como avales o como garantías para determinadas propuestas de financiación o incluso para algunos créditos blandos o créditos prácticamente a interés cero, creo que también puede ser interesante, ¿no? Y también es otro tipo de otro planteamiento que me consta que se está haciendo desde la Administración, en general. Creo que también la Administración sería interesante, y en este caso ya quizás más de cerca los ayuntamientos, que se flexibilicen determinadas normas urbanísticas. Ya aquí se ha puesto algún ejemplo, pero bueno, en la medida en la que consigamos facilitar, bueno, pues que se puedan proponer determinadas intervenciones, pues creo que va a ser más fácil, ¿no?, para todo. Hablo, por ejemplo, por poner casos muy concretos, cuando se den casos en los que se modifique la edificabilidad de las viviendas, ¿no?, se aumente la superficie de la vivienda, pues que se tenga esa cierta flexibilidad para permitirlo. Determinados casos en los que, por ejemplo, en obras de accesibilidad para instalar ascensores, pues que se requiera la ocupación de determinado suelo público. Cuestiones también de alineación de las fachadas en temas de rehabilitación energética, cuando se plantean fachadas ventiladas o sistemas de aislamiento por el exterior. Ya otro tema más delicado, pero bueno, que también es interesante que esté encima de la mesa, es cuando hablamos de anchos mínimos de paso en las cajas de escalera, ¿no? Es decir, hay muchísimos edificios en Zaragoza, muchísimos de estos edificios en grupos, en los que apenas por muy pocos centímetros no hay posibilidad de instalar un ascensor en la caja de escalera. Un mini ascensor, es verdad, un ascensor muy pequeño, pero un ascensor que resuelve los problemas de accesibilidad de muchos vecinos, que algunos de ellos no pueden salir de sus casas, ¿no? Entonces, en la medida en la que haya una cierta flexibilidad con determinadas normas, y esta puede ser una de ellas también, creo que se podrán sacar adelante proyectos que a lo mejor ahora no es posible. En cuestiones relativas a la subvención directa, creo que ahora sobre todo en cuestiones de rehabilitación energética, es imprescindible, ya se ha comentado en las ponencias anteriores, pero yo vengo aquí a hablar no solo de la rehabilitación energética, sino de la rehabilitación en general, ¿vale? Yo sí me gustaría hacer una reflexión sobre la que habrá mucha gente que seguramente no esté de acuerdo, pero yo me gustaría un poco lanzarla, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que es verdad que no hay muchos recursos, y los pocos recursos que tiene la Administración, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, se destinan a obras y proyectos de rehabilitación energética, generalmente proyectos completos, proyectos importantes. Y de alguna forma se deja de subvencionar otro tipo de intervenciones, a lo mejor de menor importe o de otro tipo de menor importe o de otras características, que a lo mejor con una subvención en un porcentaje muy inferior podrían salir adelante. Es decir, yo lo que digo es, si para realizar obras de rehabilitación energética hay que subvencionar entre un 60 y un 80% a lo mejor las intervenciones, esos recursos empleados en intervenciones en la que realmente esa necesidad para las comunidades o para los vecinos, como pueda ser cuestiones de accesibilidad, en la que apenas con un 15 o un 20% sobre la subvención, seguramente, o sea, sobre el importe total, seguramente esos proyectos saldrían adelante, pues el rendimiento de ese dinero es mucho mayor, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, 5 millones de subvención en obras al 80%, pues genera una actividad que no llega a 7 millones de euros. Esos 5 millones en obras, en subvenciones a un 15% sobre el total, pueden generar actividad por cerca de 35 millones de euros, ¿no? Entonces, es una reflexión que lanzo, que no sé si será muy bien acogida por la mayoría, pero creo que es interesante en un momento en el que
bueno, todos pensamos en cuáles son las mejores formas de sacar el sector en general de la rehabilitación adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión interesante, ¿no? La difusión a través de campañas. Es muy importante que se trabaje en la difusión de la importancia de la rehabilitación en general, en particular de la rehabilitación energética, a través de campañas. Pero yo iría algo más, no me quedaría solamente en una cuestión de difundir y no solo de intentar cambiar la mentalidad de la gente y que entienda la importancia de determinadas intervenciones. Yo creo que también es importante que creemos o que se puedan crear mecanismos de apoyo y de ayuda y de asesoramiento a las comunidades. Yo hace un momento ha estado hablando Sergio Marta de todo el trabajo que lleva a sacar adelante una obra en un grupo, en el Picarral o grupos como el Grupo Alférez Rojas, trabajos de años que se han hecho a base del trabajo de técnicos, de trabajadores sociales, de gente que ha ayudado y que ha asesorado a las comunidades y en algunos casos incluso las ha empujado a que estas obras salgan de una forma o de otra salgan adelante, ¿no? Entonces, yo no sé si llegar al nivel en el que había hace unos años de una oficina técnica como la que existía, pero creo que sí es importante, o bien a través de una ventanilla única, no sé qué modelo darle. Nosotros estamos trabajando a través de la asociación, estamos en contacto con determinados organismos de la Administración, también a través de las cámaras de comercio, y estamos intentando proponer la apertura de una ventanilla, llamémoslo ventanilla única, una oficina que ayude directamente al propietario, a las comunidades, directamente sirva de apoyo a los administradores de finca para informarles desde un punto de vista técnico en muchos casos y luego de todos los procesos y procedimientos necesarios para que estas obras puedan salir adelante, ¿no? Incluso poner en contacto también con las entidades financieras. Creo que hace falta algún elemento, alguna herramienta de apoyo en general que a día de hoy no existe. Nosotros también, yo desde la Asociación de Constructores también estamos trabajando por crear un sello de calidad de las empresas constructoras. Creemos que es importante también, y para esto estamos en contacto con las administraciones, que sobre todo en obras en las que hay un porcentaje muy elevado de subvención, que también la Administración se involucre en qué empresas son las que al final terminan ejecutando esas obras, ¿no? Creo que hay que exigir unos mínimos de solvencia económica, solvencia técnica, unos mínimos de cumplimiento de la ley de prevención, que en muchos casos ahora no se están dando, ¿no? Entonces, nosotros también apostamos por crear un sello de calidad de empresas rehabilitadoras, de tal forma que bien las comunidades, bien los administradores de fincas puedan acudir a estas bases de empresas y poder solicitar presupuestos a empresas con garantías, ¿no? También creemos que la Administración y en general tenemos que velar por una cierta transparencia en los procesos de licitación, ¿vale?, de estas obras, que en muchos casos, como he dicho antes, se deja en manos de las propias comunidades la licitación de estas obras y con unos procedimientos de transparencia que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, no es tan difícil crear un mini procedimiento. No hace falta irse a unos pliegos como los de la Administración Pública, pero sí unos mini procedimientos que garanticen que los procesos de licitación se hacen con unos mínimos de transparencia. Bueno, en cuanto a los administradores de fincas, creo que ellos son clave también, sobre todo a la hora de promover iniciativas en cuanto a intervenciones de tipo de ahorro energético. Creo que también es importante hacer hincapié en la importancia de que los propios administradores insistan en la contratación de técnicos desde el primer momento. Es decir, nosotros como constructores, yo en particular siempre defiendo que en el momento en el que una comunidad de propietarios decide que va a ejecutar una obra que tiene interés o una necesidad, que lo primero que hagan es ponerse en contacto con un técnico, es decir, un arquitecto, un aparejador, un ingeniero, que evalúe las necesidades, que estudie las patologías, que en caso de temas de accesibilidad estudie cuál es la mejor solución para la instalación del ascensor
y cuando ya esté todo claro, temas de calidades con los vecinos, pues se soliciten presupuestos a las diferentes constructoras y se contrate, ¿no? Esta es una forma de tener un cierto control sobre la ejecución de las obras. Yo soy poco partidario, y esto es una opinión también personal, de las contrataciones llave en mano, porque al final se deja todo el proceso en manos de una constructora, de una consultora, de un técnico, de quien contrate, y no hay ningún control externo de los trabajos y la ejecución de los mismos. Yo creo que las mayores atrocidades que se han visto, que yo he visto en obras, han sido en obras en las que se ha trabajado por la fórmula de llave en mano. Al final, lo que hay que pensar es que el cliente, sea cliente particular, sea una comunidad o sea un cliente particular, necesita un técnico, alguien que controle y que evalúe la ejecución de los trabajos por parte de la constructora, ¿no? Y no tiene sentido que por buscar una fórmula de llave en mano se deje todo en manos de una empresa sobre la que luego no va a haber ningún control ni cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a los administradores, insistir en que ellos sean los primeros en promover procedimientos transparentes. Lo he dicho anteriormente, que no es nada difícil. Que desde el principio se recurran a empresas constructoras con solvencia técnica y económica. De ahí, vuelvo a repetir, la importancia de crear un sello de calidad. Y que, evidentemente, los administradores estén al día de todas las ayudas disponibles para las comunidades. A los técnicos, en principio, bueno, también ellos son los primeros también cuando entran en contacto con las comunidades que tienen la posibilidad de hacer planteamientos en la línea, por ejemplo, del ahorro energético. Es decir, luego las empresas constructoras, cuando entramos ya en contacto con el cliente, ya es muy difícil, muchas veces nos cuesta convencerlos de determinados cambios o de determinados cambios de criterios de actuación, porque al final siempre es muy fácil pensar que puede haber un interés detrás en que pues queremos cambiar el sistema, el revestimiento previsto por un aislamiento térmico o lo que sea. Entonces es mucho más fácil que los técnicos desde el principio promuevan actuaciones en la línea de rehabilitaciones energéticas, de mejoras en la envolvente. También perder un poco el miedo a pensar que estas intervenciones en cuestión energética son más caras o son mucho más caras que una intervención normal. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una intervención muy típica en rehabilitación es picar cuando se actúa en fachadas, es picar los revestimientos actuales y dar un monocapa, ¿no? Yo no soy muy partidario de esta solución, pero es algo que se hace mucho. Aquí en Zaragoza ha habido calles que se han hecho completas. Ahora recuerdo en el grupo San Jorge, si no recuerdo mal, una calle completa que se hizo de esta forma. Aplicar un monocapa en un edificio ya existente, en una rehabilitación, te obliga, todos los fabricantes lo exigen, a picar el enfoscado, la base, el soporte, el revestimiento soporte, ¿no? Por completo, y al picar ese revestimiento además dañas la base, el soporte, la fábrica de ladrillo. El caso es que para aplicar un monocapa hay que, aparte del coste evidentemente del metro cuadrado de monocapa, tienes una partida de picado y una partida de reposición del soporte. Te estás yendo a unos 45 o 50 euros metro cuadrado. Un revestimiento, por ejemplo, un sistema de aislamiento por el exterior, un SATE, igual está en 5 o 10 euros más por metro cuadrado, y te evita el tener que picar el soporte base, porque la fijación es una fijación mecánica. Entonces, con esto a lo que voy es que perdamos un poco el miedo muchas veces a pensar que la rehabilitación energética es más cara, porque hay veces en que no, o a veces con muy poco dinero podemos introducir planteamientos que mejoren las condiciones energéticas de los edificios, ¿no? Bueno, es un poco más de lo mismo, promover procedimientos transparentes, informar de las ayudas a la rehabilitación, ¿no?, por parte de los técnicos. Bueno, las empresas al final es un poco volver también a lo mismo, ¿no? Es insistir en el sello de calidad, insistir en que se cuente con empresas
de garantías, empresas con solvencia técnica, con experiencia en rehabilitación. Al final, las obras de rehabilitación no tienen por qué ser obras mucho más complicadas desde un punto de vista técnico, pero sí requieren de una mano de obra bastante cualificada, ¿vale? Es decir, requieren de trabajadores que estén acostumbrados a trabajar con edificios en uso, que es muy importante, ¿no? Entonces, no todas las empresas están acostumbradas o están habituadas a trabajar con edificios en uso, no solamente ya por cuestiones más técnicas, sino por cuestiones de seguridad y de trato con el cliente, trato con el vecino. Al final estás trabajando durante varios meses al lado de su casa y, bueno, generando molestias, y es importante también que ellos tengan conciencia de eso, ¿no? Bueno, voy a hablar de 2 ejemplos de intervención de obras que, bueno, he ejecutado yo con CREA Rehabilitación. Son obras promovidas por la sociedad municipal, obras de rehabilitación en grupos, las 2 son en el grupo Alférez Rojas. Este es el proyecto, bueno, es la rehabilitación del bloque piloto del grupo Alférez Rojas. Esta obra, bueno, fue el premio Endesa a la mejor rehabilitación sostenible del 2010. Es un proyecto de IDOM que llevaron, vamos, de los arquitectos Eduardo Aragüés y Ana Morón. Y, bueno, es una intervención muy completa en cuanto a rehabilitación energética y mejoras en la accesibilidad, ¿vale? Es un edificio con 3 portales. Los accesos al edificio estaban por la fachada trasera. Y, bueno, la intervención un poco lo que contemplaba era el aislamiento de toda la envolvente, tanto en cubierta como en fachada, aislamiento térmico con un sistema, las fachadas se hicieron con sistema de aislamiento térmico por el exterior, SATE, en este caso de la casa Parex, el sistema Coteter, y fachada ventilada se utilizó solamente los núcleos de las escaleras y en el zócalo perimetral. Se instalaron un ascensor también por portal. Para la instalación del ascensor fue necesario demoler las escaleras y construir unas nuevas escaleras por el exterior. De esta forma se habilitaron 3 nuevos accesos, es decir, un nuevo portal a cada uno de los edificios. Y luego, en cuanto a las instalaciones, también todas las instalaciones comunes se modificaron, se centralizó la instalación de calefacción y agua caliente en uno de los portales que da servicio a los 3, a los otros 2 y al mismo. Y bueno, ahora vamos a ver algunas fotos de la obra de un poco más de detalle. Esta es una foto de detalle. Bueno, en principio el sistema que se utilizó, el sistema de aislamiento por el exterior, como veis se cambiaron. Al final, para que estos sistemas sean eficaces es necesario actuar también en las carpinterías que normalmente suelen ser carpinterías muy antiguas, la mayoría con una única luna. Entonces, la forma más práctica de actuar en las carpinterías es colocar una contraventana, que te evita el tener que, de otra forma, cambiar las carpinterías por el interior y actuar en el interior de las viviendas, ¿no? Esta es la fachada posterior, con los portales originales que tenía el edificio, el zócalo perimetral, fotos de detalle de los portales, fotos del interior también de detalle, de cómo quedaron las escaleras. Este es el edificio en origen, cómo era. Es un edificio típico de los grupos y, bueno, en este caso, el grupo Alférez Rojas. Esta es una foto de la fase en la que se están demoliendo las cajas de escalera y ya construyendo una de las torres. También haría hincapié, a la hora de estudiar los proyectos, pensar en que, bueno, este tipo de obras no son obras técnicamente muy complejas, pero que evidentemente siempre hay que partir de que hay que evitar que los edificios evidentemente se desalojen, ¿no? Entonces hay que trabajar con los vecinos y hay que pensar no solamente en la solución definitiva, sino en cómo hay que ejecutarla, ¿no? Es decir, al final aquí había que construir una escalera nueva y parte de esa escalera iba ubicada en donde estaba la escalera original. Cuando ocurre esto, pues es muy complicado porque tienes que demoler para construir, ¿no? Entonces, en este caso,
hay veces que se ejecuta la obra, se va demoliendo por plantas, pero esto es muy complicado desde el punto de vista de la seguridad. Y aquí se optó por habilitar nuevos accesos a las viviendas por los balcones en la fachada posterior a través de un andamio, que se instaló un andamio homologado, y de tal forma que los vecinos pues entraban y salían de sus casas por los balcones y prácticamente bueno, pues no se enteraban de lo que estaba pasando en la fachada posterior, sino por los ruidos. Este es el andamio que se instaló. Y aquí podéis ver cómo se habilitaron unas puertas metálicas, cada uno con su propia cerradura. Se instaló también una instalación eléctrica para dar iluminación por la noche al andamio, y la verdad es que los vecinos estaban encantados. Algunos sacaron tiestos y luego cuando tuvimos que desmontar el andamio, a alguno hasta le dio mucha pena. Esta es la fase en la que ya se están construyendo las torres. Sistema también de contratores, y aquí ya es cuando se está prácticamente terminando, ya se ha aplicado todo el sistema, el coteter, y se están terminando los núcleos con el sistema de aislamiento, o sea, con la fachada ventilada. Voy a hablar ahora de otra intervención, también en el mismo grupo, pero algo diferente en cuanto al sistema utilizado para el aislamiento de la envolvente, que principalmente es fachada ventilada, y en cuanto también a la solución que se opta por el ascensor. Esta es la obra en la calle Enrique de Oso 6, es un proyecto del estudio Trama, del arquitecto Teófilo Martín y Luis Fernández, y la aparejadora Julia Izquierdo. ¿Vale? Este es el estado original. Igual es otro edificio tipo del grupo Alférez Rojas. Fotos de detalle, sistema, como digo, de fachada ventilada con un acabado cerámico. Aquí se combinan también acabados con el aluminio, alucubón y algunos tableros fenólicos. Fotos de acabados. Esta es la fachada posterior, como estaba originalmente. Aquí se opta para la instalación del ascensor, pues por instalar el ascensor por el exterior y habilitar nuevos accesos a las viviendas a través de los balcones. Esta es una solución bastante interesante porque te evita el tener que demoler la caja de escalera, y que, desde el punto de vista de ejecución supone bastante complejidad. Nosotros, yo cuando estudiamos obras de este tipo, es una solución a la que solemos tender, porque es fácil la ejecución de la obra, porque toda la obra se desarrolla por el exterior, no hay afecciones en el interior de los edificios, y luego, en comparación coste con lo que costaría demoler la caja de escalera y construir la escalera por el exterior y el ascensor por el interior, suele ser bastante más económico. Luego tiene la ventaja de que esas pasarelas se habilitan, se habilitan unas galerías que en algunos casos, como en este, son galerías que quedan de uso privativo. Es decir, nada más salir del ascensor se encuentran con cada vecino tiene una puerta y entra directamente a su galería y a su vivienda. Entonces suele ser bastante interesante para los vecinos porque ganan superficie de espacio, ¿vale? Incluso suele ser bastante interesante para los de planta baja, que los de planta baja suelen ser los que cuando se instala un ascensor normalmente más pegas ponen porque son los que no lo van a usar y ponen más problemas, pero si se va a una solución de este tipo y al final se les consigue entregar una galería de uso privativo, pues suele ser bastante interesante. Entonces, una solución a mí personalmente me gusta, ¿vale? Son fotos del interior del portal, de la entrada con el ascensor y ya la foto ya del terminado. Si ya ha terminado, simplemente dar gracias al grupo, al proyecto Rehabilita Aragón por haber querido contar con la opinión de un constructor y de alguna forma representante de los constructores y nada más. Muchas gracias.